¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño repaso de Infogram. Lo vimos un poquito en clase, pero el tiempo fue muy corto y antes de hacer la actividad que bueno, que después les voy a dejar como consigna dentro del aula virtual, me parecía que era importante poder hacer un pequeño repaso, un pequeño punteo de algunas cuestiones. Es un programa bastante intuitivo, ¿sí? No tendrían que tener problemas manejándolo ustedes, pero vamos a repasar algunas de las principales funciones, al menos de las que nos interesan para la materia, ¿sí? Pueden entrar directamente en www.infogram.com o por medio del buscador. Hubo algunos que me dijeron que estuvieron con problemas para loguearse de cero, así que vamos a verlo juntos, pero no es nada muy complicado. Es como la mayoría de las plataformas que te piden loguearse o con los datos de alguna red social que uno tenga, o el Gmail, o directamente con el mail. Yo voy a, en este caso, loguearme desde cero. Voy a ingresar con una cuenta de Gmail, pero no es una condición necesaria. Bien. Entonces, mail, password y damos en el CapTcha, indicamos que no somos robots. Y con eso ya estaríamos arrancando. En algunos casos, en este caso no me lo pidió, pero en algunos casos puede ser que les pida que ingresen a su mail para validar la información, ¿sí? Que les manden un correo al mail, ustedes tengan que ir hasta el mail que declararon y hacer doble clic para que lo lleve acá en la plataforma. Por lo general no suele pasar, pero podría ser que a alguien le ocurra. Te va a pedir alguna serie de datos simples. Más que nada para saber qué tipo de propuestas te puede llegar a recomendar. Y acá es importante, sí, que hagan clic en la opción gratis, ¿sí? No son caras las opciones pagas. Si les interesa lo que puedo ofrecerles la plataforma, después ustedes pueden, si les interesa tener otro tipo de membresía, nosotros vamos a trabajar con la gratuita. Bien, este programa, como les comentaba en la clase virtual, tiene básicamente la posibilidad de trabajar principalmente con gráficos y con texto, ¿sí? En algunos casos también con mapa y con texto. Básicamente la idea es que uno pueda intercalar una forma de representación de datos, ¿sí? Ya sea gráficos, líneas. En este caso, por ejemplo, hay también precargados algunos mapas, ¿sí? Como para que uno vaya tildando zonas, que pueda crear leyendas, ¿sí? Que si yo trabajo, por ejemplo, con un mapa y deseo pintar de color, no sé, países, por ejemplo, que tengan ley de identidad de género, por ejemplo, que yo pueda establecer diferencias y marcar leyendas. Y por otro lado poder intercalar eso con texto, ¿sí? Con algunas que otras animaciones. Y después están las famosas plantillas o templates, perdón, que básicamente lo que son esquemas bastante modelitos, bastante prearmados, que pueden ser ágiles, como si uno no quiere ponerse a diseñar algo desde cero, ¿sí? Son por ahí más dinámicos. Acá podemos ver algunos ejemplos, ¿sí? Hay otras versiones que vamos a ver, sí, además de las infografías o del manejo de gráficos, sí, hay otras opciones que tienen que ver más que nada con presentaciones para Facebook o para otras redes, sí. Simil diseño de etapas también. Uno podría arrancar desde cero, ¿sí? Vamos a hacer primero el inicio de arrancar desde cero, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero trabajar, por ejemplo, con porcentajes, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que yo quiero trabajar con porcentajes. Voy a elegir, por ejemplo, un gráfico de torta que es bueno para trabajar porcentajes. Yo no elegí una plantilla, solamente elegí el gráfico
por ende voy a tener una plantilla vacía, ¿sí? A la cual yo voy a poder ir completando a mi criterio. Me aparece entonces una página en blanco con un título. Ahora se me va a cargar acá el cuadro. El cuadro siempre aparece con algunos datos precargados, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso pareciera ser una encuesta sobre libros y películas, ¿sí? Yo puedo editar eso, obviamente, ¿no? Acá primero, si yo hago clic sobre el título, puedo editarlo, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, uso de celulares. Bien. Les cuento que mis vecinos en este momento están escuchando el abrizo, así que espero que por el bien de ustedes no se escuche de fondo la grabación. Vamos a continuar con eso. Bien, acá tengo entonces en la ventana derecha un esquemita de cómo está mi página. Si yo quisiera, puedo apretar la opción agregar páginas, ¿sí? Si lo que yo quiero es una infografía, por ejemplo, que tenga más de una página. En nuestro caso vamos a trabajar solo con una página, pero tranquilamente uno podría agregarlo. En la edición uno lo estaría viendo como si estuviera en un Word, ¿sí? Uno abajo del otro. Pero en nuestro caso, la verdad que trabajar con una nos pasa lo mismo, ¿sí? Dejo la segunda que tengo ahí. Voy acá, voy a ir a trabajar entonces ahora con el color de fondo. Si yo aprieto un lugar en donde esté en blanco, voy a tener acá las opciones de la página, ¿sí? Vamos a ir a esta opción que dice Background Color, ¿sí? Si yo lo aprieto ahí, puedo elegir cuál es el color de fondo que yo quiera. Si yo quiero, puedo ingresar códigos de color también. La verdad es que lo que conviene es trabajar con algún color que permita tener una buena legibilidad del texto. En este caso, por los tonos que yo tengo, a no ser que los cambien, me conviene mantenerme en algún color claro, ¿sí? Voy a dejar este que es bastante parecido al que ya estaba, un poquito más frío nomás, y voy a empezar a trabajar sobre algunas cuestiones de la página. Esto que me aparece acá abajo no lo puedo modificar porque siempre me va a aparecer el share y el infogram. Acá a este costado no lo puedo modificar porque tengo que ir a una de las versiones pagas para poder modificarlo. Sí, acá abajo tengo una opción como para escribir algún texto más. Después vamos a ver igual cómo ir agregando paquetes de texto. Y acá abajo tengo una flecha que me permite poder reducir o ampliar el tamaño de la imagen. Si supongamos que yo necesito seguir agregando gráficos o texto, puedo ir ampliando el tamaño de la página. Después cuando veamos las plantillas vamos a ver que con las plantillas a veces nos pasa lo contrario. A veces nos gusta la plantilla, pero es una plantilla muy larga y le vamos borrando cosas que no necesitamos y nos queda un espacio vacío al final. Entonces de esa manera podemos ir acortándolo. Yendo de lleno a nuestro gráfico entonces tiene dos entradas, una es libros y otra es películas, y tiene una serie de porcentajes. Nosotros podemos intervenir sobre eso, ¿sí? Cuando yo estoy sobre el gráfico me aparece en este costado una opción Settings, ¿sí? Que es para ir modificando todas las propiedades del cuadro, ¿sí? Por ejemplo, puedo pensar en qué tipo de escala quiero que maneje los números. Si quiero agregar leyendas, que en este caso no los necesito porque están escritas, ¿sí? Acá. Pero hay en algunos gráficos, en los de barra, donde puede ser necesario o pueden no aparecer y uno quiere que aparezcan. Acá en realidad yo los tengo desplegados después de cada porción, ¿sí? Acá tenemos lo de los colores, que lo podemos modificar de acá, o si no ahora les voy a mostrar una opción más. También acá hay una opción que lo que hace es poner un solo color para todo, cosa que en realidad para este tipo de gráfico no nos serviría. Para algunos gráficos de barra podría ser útil. Bien, ahora si yo voy a Edit Data o si aprieto doble clic en alguna de las porciones, es exactamente lo mismo, me va a abrir esta parte, ¿sí? Esto se parece a un Excel. Tenemos acá las categorías y acá tengo las dos categorías que me permiten tener un gráfico que se despliegue en dos partes, ¿sí? Libros, películas, con porcentajes distintos. En este caso lo que tenemos acá son porcentajes. Acá lo que tenemos es la totalidad que de alguna manera sostiene ese porcentaje. Si yo voy por ejemplo a la parte de libros, si yo edito algo de la zona de libros, ese cambio automáticamente lo voy a ver reflejado en el gráfico, ¿sí? Supongamos que yo quiero modificar eso, ¿sí? Supongamos que en vez de poner este número quiero poner vamos a poner
40. ¿Ven? Automáticamente el porcentaje de fantasy pasó a ser un casi 50%, por lo cual ocupa casi la mitad del gráfico. Bien. Ahora, tranquilamente, como de la misma manera que yo tengo acá la opción fantasy, sí, como leyenda, puedo cambiarla por otra cuestión que yo quiera tener en mi gráfico. ¿Sí? Supongamos que, siguiendo con la idea de uso de celulares, supongamos que yo quiero que las leyendas sean nombres de marcas de celulares, ¿sí? Y vamos a poner alguna más que se me venga a la mente. Supongamos que Nokia. No sé, sigue existiendo Nokia. Debe haber perdido un poco de mercado. Bien, ven cómo se me modificaron los datos de acá. Bien, ¿qué más? De la misma manera, si yo fuese acá, podría pensar cambiar la leyenda de libros y la categoría de libros. Por ejemplo, podría pensar cómo funcionaron esos celulares en el año 2019. ¿Sí? Y automáticamente se me cambió acá la solapa. Y en Movie supongamos que quiero poner cómo fue el rendimiento o la cantidad de compras en 2020, ¿sí? O vamos a poner, sí, está bien. Y automáticamente me apareció. En este caso borré una de las dos hileras de datos, ¿sí? La hilera de 2020, entonces me quedó un gráfico que solo hace referencia a el 2019. Bien, algunas cuestiones más. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo ahora quiero cambiar este gráfico? Porque no es el gráfico que yo quiero. Yo, supongamos que ahora quiero tener un gráfico de barras, supongamos, ¿no? Si yo selecciono vuelvo de nuevo para atrás por si alguien se perdió. Hago clic sobre cualquier parte del gráfico. Voy a ver una ventana acá que me dice Chart Tips, ¿sí? Que me dice cuál es el tipo de cuadro. Yo voy a elegir la opción cambiar. Y ahí puedo elegir barras, por ejemplo, grupos, un gráfico radial. Vamos a elegir en este caso columnas. Ahora sí, bien, tengo mis columnas. Si quiero yo puedo con el mouse intervenir el tamaño de la imagen. De manera que yo considere que es correcto. Bien, acá de la misma manera que yo desde abajo podía acortar la página hacia arriba o extenderla, también lo puedo hacer con los bordes laterales. ¿Sí? Si de pronto deseo que mi imagen no se extienda mucho más allá de lo que se extiende mi gráfico, yo puedo reducirla. Y antes de continuar, algunas cuestiones más que tienen que ver con mi gráfico de columnas, ¿sí? Si yo hago clic, me vuelven a aparecer las opciones. Tengo una opción que es para ponerle nombre a los ejes. Si quiero puedo ponerle nombre a los dos o a uno solo. En este caso, por ejemplo, yo podría tener marcas, ¿sí? Como nombre de uno de los ejes y cantidad de usuarios. También podría borrar uno de los dos, teniendo en cuenta que probablemente cualquiera reconozca que se trata de marcas, pero no cualquiera reconozca que se trata de cantidad de usuarios. Estos datos no están chequeados, ¿no? Solamente modifiqué los datos que ya estaban sobre una estadística X de películas y libros. Bien, ¿qué más les iba a decir? Si vuelvo a hacer doble clic en el gráfico, voy a tener otra de las opciones que es... ¿dónde se me fue? Acá está. Las propiedades del gráfico. Por lo general están definidas como en automático. Si yo voy a Fitset, lo que puedo hacer es modificar el tamaño de las columnas. A medida que voy haciendo más chico el tamaño, va a disminuir el grosor de las columnas. Si yo aumento el porcentaje de Fitset, lo que voy a tener es columnas más grandes, ¿sí? Eso lo dejo a su criterio, o si no, van directamente con el automático. Nuevamente, si yo voy a Edit Data o si hago doble clic sobre alguna parte del gráfico, otra cosa que puedo hacer es modificar los colores, ¿sí? Van a ver que me aparece esta parte del gráfico, yo quiero modificar, entonces aprieto la que yo quiero modificar y puedo seleccionar. Si voy acá abajo puedo construir algún color predefinido y si no puedo elegir alguno de los que están, ¿sí? Elijo de la misma manera que elegí al fondo de la página. Vamos a suponer que quiero modificar solamente para que se entienda. Muy bien, hasta aquí
lo más básico de la creación de un gráfico. Recuerden que si yo hago clic me va a aparecer acá la posibilidad de cambiarlo por el que quiera. La idea siempre es armar un gráfico que sea pertinente, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero establecer el 100% de una cosa distribuida en porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, cuántos argentinos respetaron la cuarentena, y yo voy a tener un porcentaje sobre un 100%, un porcentaje que respetó la cuarentena, un porcentaje que no la respetó. Sobre ese porcentaje quizás es conveniente trabajar con estos tipos de gráficos circulares, ¿sí? Si lo que yo quiero ver es, por ejemplo, el porcentaje de cumplimiento de una cuestión, pero que no cumple un 100%, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo quiero saber qué cantidad de usuarios de Samsung usan Twitter, qué cantidad de usuarios de Motorola usan Twitter y qué cantidad de usuarios de Nokia usan Twitter, ¿sí? Ahí no voy a partir de un 100% general, ¿sí? Ahí tengo un porcentaje dentro de los usuarios de Samsung, un porcentaje, ahí puedo utilizar barras, ¿sí? O si quiero hablar de cantidades netas, también puedo utilizar barras. Si, por ejemplo, yo lo que necesito es saber o dar cuenta de un flujo, tengo diagramas de flujo, ¿sí? Por ejemplo, saber cuánto creció o cómo se modificó. ¿Ven? Los diagramas de línea por lo general están buenos para ver, por ejemplo, si yo analizara, por ejemplo, cómo evolucionó la cantidad de ventas de Samsung, de Motorola y de Nokia. Con un diagrama de líneas puedo ir poniendo sobre asignar a cada empresa un color de línea, ¿sí? Y en la leyenda poder poner abajo el año y arriba la cantidad de compras, ¿sí? Bueno, para eso obviamente que es otro tipo de datos dentro del Excel, porque yo ya necesito datos de la evolución año a año, ¿sí? También, cuando se trata de evolución año a año, son buenos estos gráficos agrupados, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno le puede poner dentro del nombre, ¿sí? Acá en este caso yo tengo uno solo, pero puedo distribuir cuántos usuarios tuvo Samsung y en tres columnas poner en 2017, 2018, 2019, 2020 y así con los demás. Bien. Algunos otros elementos que me permite agregar. Si yo quiero volver para atrás, acá arriba tengo, de la misma manera que en Word o en cualquier programa, la posibilidad de ir modificando los cambios, ¿sí? Y acá algunas cuestiones para ir agregando, ¿sí? Acá tengo todos los que son cajas de texto, ¿sí? Tengo distintos tipos de caja de texto, puedo agregar tablas, distintos tipos de títulos, o si no, por ejemplo, esto es un texto genérico, si se quiere. Acá agrego, supongamos que yo quiero ponerle una leyenda abajo que diga cantidad total de usuarios de celulares en Buenos Aires. Es una locura, ¿no? Son este número que estoy presentando, pero para que se entienda, en 2019, ¿sí? Y lo puedo mover a donde yo lo quiera mover. Puedo darle dimensiones, puedo tirarlo para abajo, para un costado, ¿sí? Bueno, acá me quedó, justo me quedó superpuesto sobre el gráfico, por eso me cuesta moverlo. Pero, tan rebelde. Ahí está. No lo podía pescar. Bien. O también directamente puedo, con esta misma herramienta o con alguna de las otras, armar directamente un texto, ¿sí? Supongamos que yo quiero hablar sobre la evolución de los celulares y bla 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 bla. Puedo ir armando y armar la caja de texto del tamaño que yo quiera, la acomodo donde yo quiera y ahí tengo, acá estos elementos que están acá lo que hacen es alinearme tirado hacia el centro, hacia un costado, los elementos, ¿sí? Acá por ejemplo lo tiré a la izquierda, ahí lo voy a alinear al centro. Acá tengo cuando trabajo con texto, ¿sí? Si marco el texto, puedo elegir la familia tipográfica. Vamos a elegir Arial, por ejemplo. Puedo elegir el color, puedo elegir la fuente y puedo elegir la alineación, ¿sí? Acá también tengo negrita, subrayado y cursiva. Bien, después
Puedo agregar otros gráficos, ¿sí? De la misma manera. Así como tengo uno, puedo tener más de uno. Es simplemente elegir el que yo quiero y una vez que lo elijo, lo tiro adentro de la página. Ahí debería cargármelo. Ahí está. Recuerden que yo sobre esto puedo darle el tamaño que yo quiera y alinearlo en la posición en la que yo quiera. Y por ahora me va quedando un Frankenstein, ¿no? Después uno esto lo va acomodando un poquito más ordenadamente. De la misma manera acá me permite, si yo lo quiero, poder agregar mapas. Poder agregar gráficos, ¿sí? Acá por ahí quizá una de las cosas más interesantes es poder agregar GIF o poder agregar, por ejemplo, hay algunos iconos que son interesantes. Esto está armado como por categorías de iconos. Puedo poner, por ejemplo, no sé, el OK. Esto es una especie de elefantito raro. ¿Sí? Si vuelvo para atrás tengo otras opciones, también más iconos. Puedo subir iconos que tenga armado yo también, acá en mi subload. Iconos de marca también que tenga precargados. Acá en elementos voy a tener distintos tipos de cajas textuales, ¿sí? De formas de organización de la página. Ahora se me trabó un poquito, pero ya llegará, ¿ven? Acá, por ejemplo, acá tengo ya estructuras prearmadas, por ejemplo, que rápidamente me ponen una fotografía y un texto alineado de determinada manera. La idea es que después yo sí decido pegarlas en mi infografía, que yo después las puedo editar, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo organigramas. Yo me voy a quedar, por ejemplo, con esta fotografía, este esquema. Voy a tirar un poquito para abajo. Bien, acá por ejemplo se me cargaron dos. Si yo quisiera eliminar uno, lo selecciono y le doy suprimir. Ahí lo tengo. Tengo el esquemita que inserté. La línea más o menos a ojo. Si yo hago clic sobre el texto puedo editarlo. Lo mismo con el título. También puedo borrarlo apretando suprimir. Y acá donde aparece, donde tengo la imagen, si aprieto doble clic sobre la imagen, me aparece la opción cambiar imagen. La idea es que me va a poner una imagen que la va a adecuar al formato mismo de esa para que quede alineado en rectángulo con el título y el texto. Bien, hasta ahí trabajar con un esquema desde cero puede ser una herramienta interesante. Por ahí es trabajoso si yo quiero empezar a editar con imágenes y todo, partir desde cero, pero tranquilamente lo podemos hacer. Ahora vamos a ver una serie de templates, ¿sí? Que son plantillas ya prearmadas que por ahí tienen un diseño atractivo y si ustedes quieren utilizarlo, son plantillas libres, gratuitas. Y por ahí ya tienen una estructura más dinámica predefinida y quizás es solamente intervenir sobre ese esquema. Algo más que me olvidaba, acá abajo tenemos algunos iconos más sencillos que son formas, ¿sí? Por si uno quiere agregar, ¿sí? En el caso de las formas es como si fuese una autoforma de PowerPoint común y corriente. Yo la pongo donde yo quiero. Acá tengo una opción que es igual que en los PowerPoint, ¿sí? O en los Word, que me permite tirar la figura hacia atrás o hacia adelante para que se superponga o no sobre algo. Y bueno, acá como cualquier comando, ¿sí? Acá tengo la transparencia. Acá puedo editar el tamaño si quiero, o si no directamente hacerlo con el mouse. Acá tengo el color y el borde. ¿Cómo comparto esto? Vimos la clase pasada que Inforan no deja que uno pueda descargar esto libremente. Una de las primeras opciones, si uno va a download, nos va a decir que no se puede descargar. Efectivamente no se puede descargar. Si uno trabaja con gráficos chicos, tiene la opción de piratescamente hacer una captura de pantalla y después copiar y pegar eso en un Word, en un Excel, recortar y poder utilizar el gráfico que uno utilizó. Sobre todo para ahí lo de los mapas, que es más difícil editarlo por fuera de esta aplicación. Pero si no, no te lo deja descargar si no estás como usuario registrado. Lo que a nosotros nos va a servir para poder incrustar estas cosas dentro de nuestros newsletters o dentro de nuestros... Perdón, quise decir dentro de nuestros sitios, ¿sí? Es la opción compartir, ¿sí? Acá
nos da la opción, ¿sí? En este caso va a ser algo público, no nos permite hacerlo privado. Si cualquiera que tenga la URL puede ingresar, siempre y cuando tenga la URL. La opción privada para que alguien tenga que poner, esté cifrado, digamos, el ingreso, es con la opción paga. Entonces acá tenemos las formas de compartir. Acá con cualquiera de estas lo lleva directamente con mi imagen a cualquiera de estas redes sociales. Si van a la segunda opción, es la que permite poder incrustarlo dentro de un sitio. Y si no, tenemos la opción del link, que de alguna manera esa también nos permite usarlo como una suerte de newsletter o como forma de difusión, ¿sí? Porque a cualquier persona a la que le llegue mi link, como esto es público, va a poder, haciendo doble clic, acceder. Para la actividad que van a hacer ustedes, que yo les voy a dejar una nota, ustedes lo que tienen que hacer es producir una infografía sobre esa nota. Después la van a tener que compartir. Cuando compartan, tengan cuidado porque el año pasado nos pasaba que en varios casos algunos compartían el enlace de arriba, ¿sí? De la barra de búsqueda, de la barra de explorador. En ese caso, si ustedes comparten eso y se lo mandan a otra persona, la otra persona no lo va a poder ver. ¿Por qué? Porque los va a mandar al usuario suyo de Infogram y les va a pedir que antes que nada ingresen su mail y contraseña para poder ingresar. Así que para poder compartirlo, ustedes van a ir de nuevo, vuelvo todo para atrás, vamos a ir a la opción Share, o si la tienen en castellano, Compartir. Vamos a ir abajo de todo, que nos aparece la opción del link, o si no, aparece la opción para que lo envíe directamente a una serie de mails, ¿sí? Pero en el caso de ustedes pueden ir, mandarlo por mail directamente desde acá, o si no, copiar y enviar el link. Bien. Voy a abrir una ventana de incógnito para que se vea cómo vería esto uno que no estuviese registrado. Cuando a mí me llega el link, yo lo que voy a ver es lo siguiente. Y ahí quedó mi infografía, a la que hay que ajustarle varias cositas todavía. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver cómo funciona la opción de los templates. Para eso voy a apretar este botoncito que tengo acá, que es como una suerte de archivador, y me va a abrir mi librería, ¿sí? Mi biblioteca. Acá lo que voy a tener es una serie de opciones que yo puedo crear desde Infogram, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con infografías y esto nos va a volver a una opción similar a la que teníamos al principio, en donde yo puedo tener una infografía en blanco, que fue lo que hicimos para comenzar, o si no, puedo utilizar alguna de estas templates. El tipo de infografía que yo voy a utilizar depende siempre, o debería considerar primero, qué tipo de información quiero ingresar yo, ¿sí? Porque si bien yo puedo después, una vez que entro a la plantilla, transformarla toda, la idea de utilizar una plantilla es ahorrarse la mayor cantidad de trabajo posible. En algún punto puedo elegir la plantilla porque me gusta el diseño, me gusta alguno de los iconos que tiene, pero también pensar en tener que transformarla lo menos posible. Si hay algunas, por ejemplo, que tienen más que ver con la posibilidad de presentar una información, podemos decir, sin un índice temporal, ¿sí? Otras que tienen que ver más que nada con líneas de tiempo o esquemas de pasos a seguir, ¿sí? Otras están personalizadas, por ejemplo, para eventos. Hay algunas que están pensadas más que nada para comparar. Hay un recurso interesante que es este de las personitas, que permite, por ejemplo, en una encuesta está bueno porque permite establecer, bueno, sobre un total de, no sé, 30 entrevistados, tanto dijeron que sí. Entonces tenés las 30 personitas y solo pintadas las que dijeron que sí. Hay otros que parecen más la presentación de un producto. Tengan en cuenta que cuando ustedes vayan pasando les va a aparecer la opción Preview, sí, que es una vista previa, o la opción Usar. Si ustedes eligen Usar, ya comienzan a editar esa plantilla. Después hay otras que están abajo que dicen Upgrade, que esas hay que pasar a una de las opciones de pago como para poder utilizarlas.
En mi caso, medio a ciegas, voy a elegir esta, ¿sí? Supongamos que yo quiero elegir esta, me va a pedir que le ponga un título al proyecto. En este caso voy a ponerle evolución de Instagram. Bien. La tengo creada, me la va a abrir. Y acá tengo esto que lo puedo editar de la misma manera. Si puedo borrar los iconos, puedo agregar otro icono. ¿Sí? Ven, acá me aparece la opción cambiar icono. Y si yo la aprieto, me aparecen otras variantes. Puedo agregar fotos que yo ya tenga en la computadora. Puedo modificar el gráfico. ¿Sí? Esto lo puedo modificar de la misma manera que había modificado el anterior. Puedo eliminar alguna línea si no quiero. Puedo, si necesito agregar, puedo agregar más. ¿Sí? Puedo copiar elementos. Puedo ir movilizando los ejes. Si yo quisiera, por ejemplo, puedo mover esto de manera que yo pueda ir agregando después también otras flechas. Puedo eliminar directamente y puedo ir acortando. ¿Ven? Las que son las plantillas a veces son muy largas y a veces yo no necesito de pronto tanto, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo un encabezado de un color, lo puedo cambiar al color que yo quiera. Si no, voy al background y también puedo cambiar el color del background. Y algunas cuestiones que no vimos en la edición anterior, en el gráfico anterior. Una tiene que ver con la edición desde un propio Excel que uno pueda tener. Si supongamos que yo quiero modificar este Excel y vamos a suponer, tengo acá un Excel con el uso de redes sociales en 2019. Esta vez es un dato así posta, no improvisado sobre la marcha. Entonces voy a seleccionar el gráfico que yo quiera modificar. Voy a Edit Data o aprieto doble clic y voy a desde ahí cargar un Excel que yo ya tenga, ¿sí? Puedo cargarlo desde Dropbox, desde Drive o desde un archivo que yo ya tenga en la computadora. Es importante, si yo voy a cargar, que primero borre los datos que ya están acá. Si no, por lo general los tira encima y se hace un bardo, una ensalada. Así que borro todo y ahí voy a cargar mi hoja de datos. A ver. Ahí tengo uso de redes. Le doy a abrir, automáticamente me va a tirar los datos. Bien. Todavía no me están apareciendo acá porque está un poquito lento, pero allá atrás en los gráficos sí se ve. Igual acá tendría que aparecerme. Está tardando un poquito en mi computadora. A ver. Se trabó un poquito. Pero ahí está, ¿sí? Acá tengo las redes, acá tengo la cantidad de usuarios. Muy bien. Para ir terminando, bueno, esto lo puedo modificar, texto, puedo borrar lo que quiera, puedo cambiarle el color como ya vimos. Una cuestión más como para agregarle movilidad si quiero. Tengo la posibilidad de utilizar stickers, ¿sí? Acá donde vimos las imágenes me olvidé de mostrárselo, ¿sí? Pero si yo voy por ejemplo a stickers, estos son stickers que están en la base de datos de Giphy. Puedo elegir el que yo quiera y lo vuelco. Y después lo edito como yo quiera. Bueno, es bastante molesto el que elegí. Vamos a ver otra opción. Puedo agregar pequeños videos también. Tengo categorías, pero en este caso vamos a elegir esta flecha de acá. La vuelco. Ahora cuando se cargue puedo editar el tamaño. Puedo editar también la orientación. Larguísima la flecha. Y la ubicación. Me quedo mi flecha. La oriento hacia arriba. Y ahí me quedó señalando mi gráfico de redes sociales. Muy bien, esto va a ser todo. De la misma manera
que compartí el otro, voy a ir a compartir, ayer acá, voy a copiar el link o directamente mandarlo por mail y en el caso de ustedes nos lo van a mandar a mí y a Pablo. Para finalizar, les comento que automáticamente esto va grabando constantemente la evolución que ustedes hacen. Si ustedes salen, se les apaga la computadora, lo que sea, es altísimamente probable que lo último que hayan hecho ya haya quedado grabado, se va grabando automáticamente. De nuevo, si yo voy al fichero, puedo acceder a todas las plantillas que yo fui trabajando, ¿sí? Acá me aparece la primera que estuvimos trabajando, acá me aparece la segunda. Hasta acá llegamos con este pequeño instructivo. Y bueno, los invitamos a que después también, si quieran con tiempo, puedan ir probando las otras opciones. Nosotros trabajamos con infografías. Hay otro tipo de productos que también tienen opciones gratuitas. Cambia la función en cada caso, pero el tipo de manejo es el mismo, es bastante intuitivo. Así que, bueno, en la semana les voy a estar mandando también una pequeña consigna para que realicen una infografía en base a una nota que yo les voy a estar mandando. Hasta luego.